El ligamento inguinal lo van a ustedes a ver, lo van a tocar en sus cadáveres que van a ver ustedes. Pero es necesario representarlos en una persona donde queda el ligamento inguinal, porque este es un reparo muy importante, porque el ligamento inguinal hacia arriba es abdomen pelvis, hacia abajo es miembro inferior, es un reparo muy importante. Es más, la arteria ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal. Esa misma arteria ya no se llama ilíaca externa, sino se llama arteria femoral. Entonces, es un reparo, un límite muy importante en miembros inferiores. De la misma manera, el trocánter mayor, que es una parte de la epífisis proximal del fémur, que es el hueso más grande del cuerpo humano, lo más largo del cuerpo humano, lo vamos a ver. El músculo más potente del cuerpo humano, no quiere decir que sea el más grande, es el músculo cuádriceps femoral, que se encuentra en la parte anterior del muslo. Como su nombre lo indica, está formado por 4 cabezas, ¿no? Cuádriceps, 4 cabezas. La rótula probablemente sea el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano. Ustedes ya saben la definición de lo que es un hueso sesamoideo. Un hueso sesamoideo se define que no se articula, ¿no?, como otro hueso, está móvil. Luego tenemos la fosa poplitea. ¿Dónde se encuentra la fosa poplitea? Se encuentra en la región posterior de la rodilla, ¿no? Es un rombo que vamos a ver los límites y cuál es el contenido, ¿no? Realmente la rodilla hacia adelante es bastante dura, no hay estructuras que pueden hacer peligrar nuestra vida, pero en la fosa poplitea va a pasar la arteria, la vena y el nervio, ¿no? Que cualquier lesión a ese nivel, que está prácticamente ahí, es más, se toma el pulso a ese nivel, se puede tener lesiones muy importantes que comprometan la vida. El músculo gastrocnemio, probablemente ustedes no hayan escuchado, pero si les digo la pantorrilla o los gemelos, seguramente ya lo han escuchado, ¿no?, que es la parte, los músculos de la parte posterior de la pierna. Son denominados músculos gastrocnemios. El tendón de Aquiles también, seguramente han escuchado, de acuerdo a la mitología griega. El tendón de Aquiles es el tendón del tríceps sural. El tríceps sural, como su nombre indica, está formado por 3 músculos, que son el gastrocnemio, el sóleo y el músculo plantar. Esos 3 músculos se van a unir en su parte tendinosa y van a formar el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, como su nombre lo indica, se va a insertar en el hueso calcáneo. La vena safena mayor y la vena safena menor es el equivalente, ¿se acuerdan?, en el miembro superior de la vena cefálica y basílica. Es el equivalente en los miembros inferiores, son venas superficiales. ¿Habrá arteria safena? Sí. No hay. Igual que en las venas cefálicas, en miembro superior, ¿hay arteria cefálica? ¿Arteria basílica? No hay. Son venas superficiales que existen debajo de la piel. En miembro superior es importante porque ahí, ¿se acuerdan que les dije que se ponían los inyectables, ¿no?, donde ustedes le han sacado la sangre o le colocan antibióticos en la vena? ¿Es en la cefálica o en la basílica? Cualquiera sea de ellas. Ahora, en los miembros inferiores se denomina vena safena mayor, que va a correr por la parte medial, y la vena safena menor, que solamente llega hasta la fosa poplitea. Lo vamos a ver también en el recorrido. ¿Y para qué servirá? Tendrá su utilidad, porque esto es uno de los causantes de unas enfermedades que seguramente han visto, que son las varices de miembros inferiores, cuando estas venas pierden su elasticidad y pierden los elementos que le mantienen en conflexión, ¿no? Luego tenemos los nervios cutáneos. Este es un poco más difícil de valorar, ¿no? Los nervios cutáneos sensitivos, que proceden del plexo lumbar y del plexo sacro, ¿no?
En la región glútea tenemos los nervios glúneos superiores, medios e inferiores, y en el muslo los nervios cutáneo posterior, lateral, anterior y medial, y en la pierna los nervios cutáneo sural lateral, peroneo superficial, el nervio safeno y el nervio sural. Realmente estos nervios es bien difícil de disecar, bien difícil de poder moverlo en los cadáveres que nosotros tenemos, ¿no? Estos son los elementos de la anatomía de superficie. Esto es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis y va a delimitar una región hacia arriba, el abdomen pelvis, hacia abajo los miembros inferiores. ¿Okay? Tenemos el músculo cuádriceps, que es el músculo más potente del cuerpo humano. Está formado por 4 cabezas, ¿no? Recto anterior o recto femoral, y los 3 bastos, vasto lateral, intermedio y medial. Tenemos la rótula, tenemos la parte de la vena safena mayor que corre medial, la parte posterior, la zona poplitea, esta es la zona poplitea. Tenemos los músculos gastrocnemios o gemelos, lateral y medial, el tendón de Aquiles, ¿no? Algunos reparos importantes que deben conocer cuando se estudie miembro inferior. Acá tenemos el sistema venoso superficial del miembro inferior. En la parte inferior vemos que las venas, ustedes ya saben, las venas llevan la sangre o recogen la sangre. Recogen la sangre. De todos los tejidos, recogen la sangre hacia el corazón. Todas las venas del cuerpo que son recogidas por las venas, ¿dónde llegan? Al corazón. El corazón tiene 4 cámaras. ¿A cuál de las cámaras llega? ¿A dónde? A la aurícula derecha. Todas las venas del cuerpo van a llegar a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, estas venas recogen la sangre de la parte más distal de todos los lugares hacia el corazón. En la parte dorsal del pie, en la parte medial, ya saben, medial, lateral, todo eso lo hemos explicado ya, ¿no? Hacia la parte medial se va a formar la vena safena mayor, vean, esta es la vena safena mayor, va a correr sobre la parte medial y va a unirse a la vena femoral a nivel del triángulo de Scarpa, que lo vamos a escribir luego. Esta es la vena safena mayor. En la parte posterior se va a formar la vena safena menor, que es esta. Esta es la vena safena menor. La vena safena menor solamente termina a nivel de la vena poplitea, en el hueco popliteo. Tenerlo presente esto. Un reparo anatómico importante: las heridas en la parte posterior con vidrio es muy peligrosa. Bueno, la vena safena, bueno, no hay problema, ¿no? Lo pueden ligar. El problema es el nervio que está a su lado, el nervio sural. Cuando alguien se corta la parte posterior con vidrio o algo, puede lesionar este nervio sural. La vena, como les vuelvo a decir, va a tener colaterales. Y no hay problema porque va a suplir otras venas que están a los costados. El problema es el nervio. El nervio es una de las células que nunca se regenera. Si una neurona se murió ya, nunca más, no hace mitosis como las demás. Entonces esa zona va a quedar adormecida, anestesiada probablemente. Entonces tener cuidado con esto, ¿no? Entonces vamos a estudiar en forma topográfica. Ya hemos dicho que nosotros en San Marcos la anatomía la estudiamos en forma topográfica por regiones, ¿no? No por sistemas, sino por regiones. La primera región del miembro inferior es la cintura pélvica. Esta cintura pélvica son importantes los ligamentos sacroiliacos, obviamente, que unirán el hueso sacro con los huesos ilíacos o coxales. Hay 3 ligamentos: anterior, posterior e interóseo. La cintura pélvica está formado por 3 huesos. Los huesos coxales, que son un par de huesos, derecho e izquierdo,
el hueso sacro y el hueso coxis, que es un remanente, un vestigio, oxigio, ¿no? El sacro y coxis nosotros lo vamos a estudiar en columna vertebral. No lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar en columna vertebral porque es la continuación de las vértebras, el sacro y el coxis. Pero los huesos coxales, algunos textos le dicen huesos ilíacos, que es lo mismo, no hay problema, lo pueden nombrar. ¿Qué articulaciones tenemos nosotros en esta cintura pélvica? Tenemos tres articulaciones. La articulación coxofemoral, o sea, entre el hueso ilíaco y el fémur, que es la articulación de la cadera, que muchas viejitas cuando se caen se fracturan, y ese es uno de los motivos de que se postre una viejita. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial enartrósica. Hoy día también vamos a martirizarlos, no sé, mi grupo de práctica están allá, supongo, se han memorizado todos los grupos de todos los tipos de articulaciones, ¿no? Porque hoy día también les voy a preguntar lo mismo, ¿no? Las articulaciones sinoviales son de 6 tipos, ¿verdad? Ya se han memorizado, así como el celular o el DNI se memorizan igual. ¿Cuáles son los 6 tipos de articulaciones sinoviales? Troclear, condilias, planas, enartrósicas, trocoides y enartrósicas y encilla de montar, ¿no? Entonces, la articulación coxofemoral es una articulación sinovial enartrósica, o sea, con múltiples movimientos, ¿no? Múltiples movimientos. La articulación lumbosacra entre la quinta lumbar y el sacro es una articulación anfiartrosis. ¿Qué tipo de articulación es? Anfiartrosis. Entre hueso y hueso, ¿qué hay? Cartílago, correcto. ¿Tendrá mucho movimiento o poco movimiento? Poco movimiento, eso lo hemos descrito, ¿no? De las anfiartrosis son de 2 tipos, primarias y secundarias. Las sínfisis son primarias y secundarias. Secundaria, pues lo hemos dicho ya, lo hemos dicho, por favor revisen, ¿no? Y la tercera articulación es entre el sacro, la articulación sacroiliaca, que es un tipo de articulación sinovial plana, Los nervios más importantes de la cintura pélvica, no quiere decir que sean los únicos, pero que es necesario que ustedes conozcan, son los nervios del plexo lumbar, el nervio femoral por la parte anterior y el nervio obturador. Obviamente va a salir por el canal del obturador, que luego lo vamos a ver. Del plexo sacro, el nervio más grande del cuerpo humano, que es el nervio ciático. El nervio ciático es el más grande y más largo del cuerpo humano. También importa el nervio pudendo, que va obviamente a dar inervación a los genitales. El nervio glúteo superior y glúteo inferior, no es necesario decir a dónde van a ir, ¿no? A los músculos glúteos, ¿no? A los nodos glúteos mayor, menor e intermedio. Y el plexo coxigio, un pequeño nervio que tiene su inervación en la zona perianal. ¿Cómo podemos tener acceso al miembro inferior? ¿Cómo se accede al miembro inferior? Obviamente la mayoría de los elementos van a pasar debajo del ligamento inguinal, pero también van a pasar por el conducto obturador, por el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Este agujero ciático menor también es conocido como conducto de Alcock. Vean, este es el hueso que vamos a ver hoy, que es el hueso coxalo-ilíaco. Este hueso coxalo-ilíaco en la etapa fetal está formado por 3 huesos, que son el ilion, que es esta parte, ilion, isquion, y este es el pubis. Repito, el hueso coxal en la etapa fetal está formado por 3 huesos, ilion, isquion y pubis. Esos 3 huesos se van a unir en esta cavidad, en este agujero que se llama
el acetábulo o cavidad cotiloidea. Cualquiera de esos términos se denomina, ¿no? Este ilio tiene un cuerpo, tiene una cresta ilíaca. Esta es la cresta ilíaca. Tiene 3 espinas: espina ilíaca antero-superior, antero-inferior, espina ilíaca postero-superior y postero-inferior. Todo esto se ve. De estos, lo más importante es la espina ilíaca antero-superior, que es un reparo anatómico muy importante que nosotros podemos palparlo. Ustedes, futuros profesionales, de repente son los únicos profesionales de su casa, le va a decir: hijo, hija, ustedes están en la universidad, están estudiando salud, aplícame una ampolla en la nalga. Les va a decir. 3 de la mañana está con fiebre alguien, tan lejos, no hay farmacia ahí por ahí, pero tiene su ampolla ahí y su jeringa. Un reparo anatómico importante es palpar la espina ilíaca antero-superior a 5 centímetros atrás y póngale ahí su ampolla. No va a pasar nunca nada, no van a lesionar nada. Ese es un reparo anatómico más importante que las técnicas que le van a enseñar o que ya le enseñaron, los cuadrantes, no sé qué. Eso no tiene nada de anatómico, ¿no? Entonces, esos reparos es importante saber. En el isquion, que es esta parte, el isquion, un reparo anatómico es la tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática es el lugar donde ustedes están sentados, en la tuberosidad isquiática. La espina ciática, ¿qué es esto? La espina ciática también es importante, sobre todo para valorar en la etapa del parto. Los que han tenido hijos, es importante para ver si es pelvis estrecha, ¿no? Este es el pubis. Entre el pubis, el isquion y el ilion van a delimitar un agujero. Este es el agujero obturatriz o conducto obturador. Realmente en la vida, en la persona viva, no existe este agujero, porque como su nombre lo indica, está obturado. ¿Qué significa obturado? Que está tapado. ¿Por qué está tapado? Está tapado por la membrana obturatriz, que normalmente lo tapa, y por 2 músculos. El músculo obturador interno, obviamente en la parte interna, y el músculo obturador externo, obviamente por afuera. Entonces, este agujero no es realmente en el hueso que nosotros vamos a ver en la vida real, no existe así como agujero, ¿ok? Porque como su nombre indica, está obturado, está tapado, ¿ok? Esta es una radiografía típica, ¿no? La articulación de la cadera coxofemoral, entre la cabeza del fémur y el acetábulo o cavidad cotiloidea, ¿no? Cabeza, cuello, que vamos a ver ahora. Esta es la articulación coxofemoral. ¿De qué tipo de articulación es? Sinovial, enartrósica o esferoidea. ¿Okay? Esa es la articulación coxofemoral o de la cadera. De la misma manera, tenemos el fémur en su epífisis proximal, ¿no? Tenemos, este es el acetábulo, la cabeza del fémur. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial, enartrósica. Acá están los nervios más importantes en su cara anterior. Los nervios más importantes en su cara anterior es el nervio femoral y el nervio obturador, ¿no? El nervio femoral y el nervio obturador, ¿ok? En su cara posterior, vean, acá está el nervio femoral, vean. Nervio femoral, nervio obturador. Este nervio femoral, vean, pasa por el conducto femoral que está acá. Por acá va a pasar la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. El nervio femoral. Este es el músculo psoas. Acá está el psoas mayor, el psoas menor, el músculo ilíaco.
Entonces, encima de ese músculo va a posar el nervio femoral. Vean el nervio obturador. El nervio obturador va a pasar por el conducto obturador, que es una partecita del agujero, ¿no? Ahí tiene un rinconcito, por ahí pasa el nervio obturador. En su cara posterior, los nervios más importantes son, uno, el nervio más grueso del cuerpo humano, que es el nervio ciático. Luego tenemos el nervio pudendo, que va a inervar los genitales, tanto masculinos como femeninos. El nervio pudendo va a inervarlo. Y los otros dos nervios que hemos visto, que va a irrigar los músculos glúteos, el nervio glúteo superior y el nervio glúteo inferior, ¿no? Acá tenemos el plexo lumbosacro, que va a pasar y que van a ser los nervios ciático, el nervio pudendo y los glúteos superior e inferior. Ahora vamos a ver la región glútea. La región glútea está formado por músculos. Los músculos superficiales que vamos a verlo, que vamos a escribirlo, son el glúteo mayor, medio y menor. Y un músculo lateral, que es el músculo tensor de la fascia lata, que lo vamos a ver. ¿La lista ya está avanzando? ¿Dónde está la lista? ¿Ya están todos? Muy bien. Los músculos superficiales, por lo tanto, son 4, ¿verdad? Glúteo mayor, medio y menor y el tensor de la fascia lata. Los músculos profundos también se denominan los músculos pelvitrocantéricos y está formado por el piriforme, gémino superior o gemelo superior, algunos lo llaman, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. Esta región glútea está inervado por el plexo sacro, que va a pasar por el agujero ciático mayor, donde claramente vamos a ver dos nervios muy importantes, que ya lo hemos visto, ¿no? Nervio ciático y el nervio pudendo. ¿Qué arterias irrigan a la región glútea? La arteria glútea superior e inferior. Ambas, la arteria glútea superior e inferior, es rama de la ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es rama ¿de quién? De la ilíaca común. ¿Y la ilíaca común es rama de quién? De la bifurcación de la aorta, vean, libros. Y la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna también es rama de la ilíaca interna, rama final de la ilíaca interna, ¿no? Vean, acá tenemos la región glútea, ¿no? La región glútea está formada por músculos superficiales, como es el glúteo mayor. Tenemos el músculo glúteo intermedio, tenemos el glúteo menor, ¿no? Tenemos el glúteo mayor, que está roto acá, le hemos sacado, el glúteo medio y el glúteo menor. Y el músculo tensor de la fascia lata, ¿qué es esto? Esto de acá, tensor de la fascia lata, que va a formar el tracto iliotibial, tensor de la fascia lata. Los músculos pelvitrocantéricos son el piriforme, que es esto, el músculo piriforme, el gémino superior, obturador interno, gémino inferior y el músculo cuadrado femoral. Esos son los músculos que sinceramente sí se ven en el cadáver, lo van a ver ustedes. Luego tenemos el muslo. El muslo es una estructura o una región del miembro inferior que va desde el ligamento inguinal hasta la rodilla. Está formado por un único hueso, que es el fémur. Para su mejor estudio, este muslo se divide en 3 regiones, en un compartimento anterior, medial y posterior. La región anterior es extensora de la pierna y flexora del muslo. ¿Por qué músculos está formado esta cara anterior? Por el cuádriceps, por el músculo sartorio, por el músculo psoas mayor, músculo psoas menor y el músculo ilíaco, que lo hemos visto.
inervado por este nervio, el nervio femoral. ¿Qué arterias irrigan? La arteria femoral, que es la continuación de la arteria ilíaca externa, y la arteria femoral profunda, que es una de sus ramas de la femoral, ¿no? Eso es con respecto a la parte anterior del muslo. La parte medial, su función es aducir, ¿no? Ya sabemos, abducción, aducción, ¿no? Esta parte medial es la parte aductora del muslo, pero también produce flexión y rotación del muslo. ¿Por qué músculos está conformado esta parte medial? Por el músculo pectíneo, por el aductor largo, por el aductor corto, por el aductor mayor. Entonces, ¿cuántos músculos aductores hay? 3 músculos. Aductor largo, corto y mayor. Algunos le dicen aductor magno a este mayor. El músculo grácil, antiguamente llamado recto interno, y el músculo obturador externo. Todos estos músculos pertenecen a la parte medial del muslo. ¿Por qué arteria se está irrigado? Por la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz es rama de la ilíaca interna, y la arteria femoral profunda obviamente es la rama de la arteria femoral propiamente dicha, inervada por el nervio obturador, ¿no? Que nace de la misma que el nervio femoral. Y la parte posterior, que es la parte flexora de la pierna o extensora del muslo, son denominados músculos o las regiones isquiotibiales. La parte posterior está formada por 3 músculos. Por el bíceps femoral. ¿Por qué dice femoral? Porque también hay otro bíceps, ¿no? Que es el bíceps braquial, ¿no? Que hemos visto la semana pasada. Bíceps femoral, semitendinoso lateral, semimembranoso medial, ¿no? ¿Por qué arterias está irrigado esta parte posterior? Por la arteria femoral profunda y por la misma arteria femoral, e inervado por el nervio más grande del cuerpo humano, que es el nervio ciático. Veamos. Acá tenemos el hueso fémur. El hueso fémur es un hueso largo que tiene una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. En su epífisis proximal tenemos la cabeza del fémur, cuello anatómico, cuello quirúrgico, trocánter mayor en la parte lateral, trocánter menor en la parte medial. En su cara anterior lo va a formar una línea intertrocantérica y en la parte posterior una cresta intertrocantérica. En su cara anterior es lisa, no hay mayores reparos anatómicos. En el epífisis distal, en su cara anterior, tenemos la fosa rotuliana, porque acá va a estar en contacto con la rótula. Tenemos 2 cóndilos femorales, cóndilo lateral y cóndilo medial, y una fosa intercondilia y un tubérculo de los aductores. Obviamente, ¿qué músculo se va a insertar acá? El músculo aductor mayor. En su cara posterior, vean, hay un reparo anatómico importante en la cara medial, en la diáfisis, que es la línea áspera. Esta es la línea áspera, que se va a bifurcar en una línea glútea y una línea pectínea. En la parte inferior se va a dividir para formar la fosa poplitea, que es esto. Cóndilo femoral, fosa intercondilia. Acá tenemos los músculos del muslo. Hemos dicho que el muslo se divide en 3 compartimentos: anterior, medial y posterior. El compartimento anterior, los músculos más importantes son este músculo que es el más largo del cuerpo humano, que es el sartorio. Este es el músculo sartorio. ¿Qué músculo más tenemos? El cuádriceps femoral, que es esto, formado por el recto anterior, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Y tenemos un músculo que va a venir del abdomen, que es el músculo psoas, ¿no? El músculo psoas mayor, psoas menor y el músculo ilíaco. Vean, este es el músculo cuádriceps.
le hemos roto acá el sartorio, acá está roto el sartorio, y lo hemos para ver el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps, como su nombre indica, tiene 4 cabezas. Este es el recto femoral. Debajo del recto femoral se encuentran 3 bastos. El vasto lateral, detrás de esto está el vasto intermedio y este es el vasto medial. Vasto medial. Vean. Acá tenemos, escuchen, ¿no? Vean, tenemos el triángulo de Scarpa. ¿Quiénes forman el triángulo de Scarpa? Acá lo tienen. Ligamento inguinal hacia arriba, músculo sartorio lateral y músculo aductor largo. Este es un triángulo. A eso se llama el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Pero ¿por qué es importante este triángulo? Porque por ahí pasa el van femoral, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. ¿Ok? Sencillo. Ligamento inguinal, vena femoral, arteria femoral y nervio femoral, en ese orden. En el vértice de este triángulo de Scarpa van a ser un conducto, un canal, un conducto le dicen, que se llama el conducto de Hunter, o también le denominan el conducto de los aductores. Por ahí va a pasar la arteria y vena femoral. Cuando queremos hacer unas amputaciones tenemos que llegar a este canal de Hunter para ligar la arteria y vena femoral, porque ahí se amputa la pierna. Es necesario ligar primero esas estructuras, ¿no? La disección profunda, ¿no? Tenemos el vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Este es el músculo aductor corto, el aductor largo se ha roto acá, el aductor mayor de la parte medial del muslo. Acá es la parte posterior, vean. En la parte posterior, la parte lateral está formado por este músculo que se llama bíceps. Como su nombre lo indica, tiene 2 cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta, bíceps femoral. Y en la parte medial tenemos los 2 músculos, semitendinoso y semimembranoso. Por debajo de eso va a pasar el nervio más grande del cuerpo humano, que es el ciático, que ahí lo ven, el nervio ciático. Otra vez recordando el triángulo femoral, ya lo conocen ustedes, formado por el ligamento inguinal, músculo sartorio, músculo aductor largo y el contenido es el van femoral, ¿no? El triángulo femoral se va a continuar con el conducto del aductor o conducto de Hunter, ¿no? Esa es la arteria femoral. Vean, la arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, cuando atraviesa el ligamento inguinal, va a cambiar de nombre y se va a denominar arteria femoral. Esta arteria femoral va a dar la primera rama, que es la arteria femoral profunda, que va a la parte posterior, ¿no? Esta arteria femoral va a ir, el triángulo de Scarpa, va a pasar por el canal de Hunter y luego va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar arteria femoral, sino arteria poplitea. Arteria poplitea, ¿no? Ahora vamos a ver la pierna. La pierna. Por favor, todas sus preguntas en la práctica subdocentes. Mínimamente tenemos que conocer las estructuras más importantes de cada región. Obviamente no vas a memorizar una pequeña ramita, no es necesario. Nosotros debemos conocer las estructuras más importantes, ¿no? En muslo debemos reconocer el sartorio. El triángulo de Scarpa es muy importante porque ahí palpan el pulso femoral. A veces no pueden palpar el pulso carotidio, pero el pulso femoral sí es bien palpable, se siente claramente, pero para eso tiene que ubicar el triángulo de Scarpa. Y no es tan difícil porque está superficial, está encima. ¿Okay? Practiquen eso. Entonces, de la clase de hoy
tienen que saber, pues, ¿no? De que antes de esta clase no sabían dónde quedaba el sartorio, los aductores, bíceps femoral, ciático, nervio obturador, ¿no? Cosas que debemos conocer como un estudiante de salud. Ahora vamos a ver la pierna. La pierna está formada por dos huesos, medialmente la tibia y lateralmente el peroné, también llamado fíbula. ¿Cuántas articulaciones conforman en la rodilla? La rodilla probablemente es la articulación más grande del cuerpo humano y la más compleja a su vez, ¿no? Es más, nosotros los de medicina hacemos una especialidad en traumatología y una subespecialidad solamente en rodilla, que se dedican a operar solamente rodilla, otra cosa no operan. Entonces lo complejo que es esto, que amerita toda una subespecialidad, ¿no? ¿Cuáles son las articulaciones de la rodilla que debemos conocer? Obviamente entre el fémur y la tibia, que es la más grande, ¿no? La femorotibial, es una articulación sinovial condilia. Realmente en algunos textos dice bicondilia, porque son dos cóndilos que tiene el fémur y también dos cóndilos que tiene la tibia, como lo vamos a ver, ¿no? Es bicondilia. Luego tenemos la articulación fémoro-patelar, o sea, entre el fémur y la rótula, que es un tipo de articulación sinovial plana. Y la tibio-peronea proximal, que es un tipo de articulación sinovial plana o también denominado artrodia. En la pierna es necesario conocer la fosa poplitea. Ya sabemos dónde está, en la parte posterior de la rodilla. Es un rombo. ¿Cómo está formado? Superomedial por el músculo semitendinoso y semimembranoso. Superolateral, obviamente, por el músculo bíceps femoral. Inferomedial, músculo gastrocnemio, e inferolateral por el gastrocnemio también y por el músculo plantar delgado. ¿Cuál es el contenido de esta fosa? La vena poplitea, la arteria poplitea y los nervios tibial y nervio peroneo común. El nervio tibial y nervio peroneo común, señores, son ramas del nervio más grande del cuerpo humano, que es el ciático. Tantas veces lo repito que ustedes deben memorizarlo. Esas cositas, chicos, tienen que saberlo. Nervio ciático, ¿dónde queda? ¿Por dónde va? Mínimamente, porque es una estructura grosera. Cuando lo vean, es un cordón, una soga grande, grueso, ¿no? Y que pongan una ampolla y le lesionen ese nervio. Ya les he dicho cuál es el camino para no lesionar esto. Ubiquen su ¿qué? La espina ilíaca antero-superior. Hay 4 espinas, no me importa el resto, solo eso, porque es de aplicación clínica, de aplicación en salud, útil para toda su vida. El resto, para nosotros los anatomistas, pero para ustedes que de acá a un mes no se van a acordar nada de esto, es importante que sepan por lo menos esas estructuras anatómicas. ¿Ok? Vean, acá tenemos tibia y peroné. ¿Qué debemos saber de la tibia? A mi grupo esto lo voy a volver a repasar, ¿no? Porque esa es la función de nosotros. Ahora ustedes lo van a agarrar este hueso, ¿no? Chicos, acostúmbrense a ustedes mismos hacerlo. Anatomía. Dice, doctor, enseñe. En la práctica yo ya no debería hacer nada. Ustedes tienen que hacerlo. Yo lo voy a hacer, pero no se acostumbren a eso porque no van a aprender así. Escuchando en anatomía no aprenden. Ustedes agárrenlo y entre compañeros pregúntense, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el otro? Así, intercámbiense. No esperen que alguien les haga las clases, porque la práctica es el único momento que van a agarrar el hueso, el músculo, la arteria. Véanlo, tóquenlo, así nunca se van a olvidar. Pero si yo les digo, se van a olvidar, chicos.
Entonces, ¿qué debemos conocer en la tibia? La tibia está formada por dos cóndilos, cóndilo lateral, cóndilo medial. Tiene acá arriba unos platillos, los platillos tibiales donde se encuentran los meniscos. Acá tenemos dos cachitos, ¿ven? Se llaman las eminencias intercondilias o tubérculos intercondilios, donde se va a insertar los ligamentos cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, que son merced de muchas lesiones de los deportistas, ¿no? Se rompió el ligamento cruzado anterior o posterior, o se rompió los meniscos de los futbolistas, ¿no? Que es bastante frecuente esa lesión, ¿no? Tenemos acá la tuberosidad de la tibia, donde se va a insertar el tendón rotuliano, que no es más que la continuación del músculo cuádriceps. Vamos a ver el tubérculo de Yerdi, que se encuentra a este nivel, en la parte lateral, que ahí se va a insertar el tracto iliotibial, que es la continuación del músculo tensor de la fascia lata, y en la parte lateral, en la parte medial, va a estar el lugar donde se va a insertar la pata de ganso. ¿Quiénes forman la pata de ganso? Tres músculos: el músculo sartorio, el semitendinoso y el músculo grácil. Esto lo vamos a ver, pregunta de examen de teoría. ¿Quiénes forman la pata de ganso? ¿Por qué se llama pata de ganso? Porque termina así, en tres tendones, formado por el sartorio, semitendinoso y músculo grácil. En su parte medial tenemos la canilla, que es superficial, podemos palparlo, y en la parte distal lo que llama la atención es el maleolo medial o maleolo tibial. El peroné realmente es un hueso accesorio, nosotros podemos fracturarlo esto y no hacemos nada, que solito sane, no va a dificultar en la locomoción, en pararse, en nada. Es más, muchos de nosotros cortamos este hueso para hacer injerto óseo en otro lugar de nuestro cuerpo y no va a causar ningún problema en la locomoción. Tiene una cabeza, un cuello, tiene un cuerpo y tiene un maleolo peroneal o maleolo lateral. La articulación tibio-peronea proximal, ¿qué tipo de articulación es? Recién acabo de decirlo hace 3 minutos. Es sinovial plana. Sinovial plana, ¿no? Acá tenemos el hueco popliteo. Este es el hueco popliteo, que está formado superolateral por el músculo. Tenemos el músculo bíceps femoral en la parte lateral, semitendinoso, semimembranoso en la parte medial, y los dos gastrocnemios, ¿no? Gastrocnemios lateral y medial, como son dos gemelos, y esto es el hueco popliteo, ¿no? El hueco popliteo. Este es en su cara anterior, tenemos acá la rótula, tenemos el tendón del cuádriceps, que se denomina acá ligamento rotuliano, que se va a insertar en el tubérculo de la tibia, ¿no? Tubérculo de la tibia. Vean, esto es la pata de ganso. Los tendones semitendinoso, grácil y sartorio van a formar la pata de ganso. La pata de ganso. En el tubérculo de Yerdi, que está acá, es la continuación del tracto iliotibial, o ahí se va a insertar el tracto iliotibial, que es la continuación del músculo tensor de la fascia lata. ¿Qué tipo de articulación es la femorotibial? La articulación de la rodilla femorotibial, ¿qué tipo de articulación es? Sinovial, condilia o bicondilia, ¿no? Si les he dicho, esta es la articulación. Esta es una radiografía. Articulación femorotibial, bicondilia. Esta es una resonancia magnética. Una articulación femorotibial bicondilia. La articulación femorotibial
Vean, acá están los meniscos, los ligamentos cruzados anterior, ligamento cruzado posterior, la articulación de la rodilla. Vean, la articulación tibio-peronea proximal es sinovial plana, la articulación tibio-peronea medial es sindesmosis, fibrosa sindesmosis, la articulación tibio-peronea distal es sinovial plana, ¿no? Vean, ahí tenemos los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna se dividen pues en músculos posteriores, anteriores y laterales. Acá tenemos los músculos posteriores. Son el gastrocnemio, que es esto, pues, ¿no? Los gemelos, con su tendón de Aquiles, que es esto, el tendón de Aquiles. Si nosotros rompemos, sacamos el músculo gastrocnemio, debajo de ellos está el músculo sóleo, que es esto, el músculo sóleo. Y un músculo bien delgadito, antiguamente llamado el músculo de la bailarina, que es esto, que es el músculo plantar, ¿no? El músculo plantar. Este músculo plantar con el sóleo y con el gastrocnemio, los tres forman lo que llamamos el tríceps sural. El tríceps sural, esos tres músculos, plantar delgado, sóleo y gastrocnemio. Esos tres músculos se van a unir en un tendón, que es el tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles. Entonces, los músculos y vasos y nervios de la pierna. La pierna hemos dicho que está compuesto por tres compartimentos, anterior, lateral y posterior. El anterior hay cuatro músculos, tibial anterior, extensor largo del dedo corto, extensor largo de los dedos y tercer peroneo. Inervados por el nervio peroneo profundo, que es rama del peroneo común, que a su vez es rama del ciático. Irrigado por la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior es una rama de la arteria poplitea. El compartimento lateral está formado por dos músculos, peroneo largo y peroneo corto. Y está inervado por los nervios peroneo superficial, que es rama del peroneo común, que es rama del ciático. Y la arteria, irrigado por la arteria peroneal, que es rama de la tibial posterior, que a su vez es rama de la arteria poplitea. El compartimiento posterior es un poco más complejo, porque se dividen en músculos superficiales, que son tres, ¿no? Gastrocnemio, plantar y sóleo, que es el tríceps sural, y los profundos, que son cuatro: tibial posterior, músculo popliteo, flexor largo del dedo gordo, flexor largo superficial de los dedos. Inervados por el nervio tibial, rama del nervio ciático, y irrigados por la arteria tibial posterior, rama de la arteria poplitea. Otra vez, gastrocnemio, sóleo, plantar delgado, van a formar el tríceps sural, formando el tendón de Aquiles. Si nosotros sacamos esos tres músculos, vamos a ver los músculos profundos, que son el músculo popliteo, que es esto, el músculo popliteo. Tenemos el músculo flexor largo, el flexor largo de los dedos, ¿no? El flexor largo de los dedos, el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo gordo. ¿Ok? Flexor largo del dedo gordo. En la región anterior hay cuatro músculos. Tibial anterior, tenemos el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Cuatro músculos en la región anterior, ¿no? Y en la región lateral hay dos músculos, peroneo largo y peroneo corto. Solo dos músculos. Acá están los dos músculos peroneales, ¿no? Peroneo largo y peroneo corto en la parte lateral. También lo vamos a ver. El pie, al igual que la mano, ¿se acuerdan? La mano está formado por tres partes, ¿verdad? Huesos del carpo, metacarpo y falanges. En el pie es similar.
acá no se llama carpo, pues, ¿no? Sino tarso, metatarso y falanges. Nada difícil. Los huesos carpianos, ¿cuántos son? 8, ¿no? ¿Se acuerdan? 4 proximales y 4 distales de lateral a medial. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Acá en el tarso hay solamente 7 huesos, no hay 8. Entonces los huesos del tarso, el tarso proximal está formado por el astrágalo calcáneo, en la parte intermedia por un hueso en forma de nave, navicular, y la parte distal un hueso en forma de cubo, cuboides, y 3 huesos en forma de cuña, cuneiformes, por eso dice cuneiforme, no es nada difícil. Los 5 metatarsos típicos, ¿no? Acá el primer metatarso es el dedo gordo y el último, el quinto metatarso es el dedo pequeño. Pues acá no hay pulgar ni meñique, ¿no? Sino es el dedo gordo y dedo pequeño. Y las 14 falanges que ustedes ya conocen, ¿no? Falange proximal, medio y distal, ¿no? El segundo al quinto dedo y el primer dedo o dedo gordo, solamente 2 falanges, proximal y distal. Acá lo que llama la atención son las articulaciones, ¿no? La articulación tibio-peroneo-astragalino, que es la articulación del tobillo o la articulación talocrural, es una articulación sinovial troclear. La tibio-peroneo-distal es una sindesmosis, sin artrosis, sindesmosis. La astrágalo-calcáneo o subastragalina es sinovial plana. La astrágalo-calcáneo navicular es enartrósica. La calcáneo navicular plana. Después el resto es plano casi todo, ¿no? Tarso-metatarsiana plana, intermetatarsiana plana. Las metatarsofalángicas similar en la mano es condilia y las interfalángicas similar en la mano es troclear. Eso lo vamos a ver en esta imagen. Los huesos del pie son astrágalo, calcáneo, el hueso cuboide. Delante del astrágalo está el navicular, delante del calcáneo el cuboides, ¿no? Delante del navicular tenemos los 3 cuneiformes, ¿no? Primer, segundo y tercer cuneiforme o cuneiforme medial, intermedio y lateral. Tenemos los 5 metatarsos, primero, segundo, tercer, cuarto y quinto, y las falanges, ¿no? Calcáneo, astrágalo, tenemos al navicular y los cuneiformes, cuneiforme medial, intermedio, al otro lado está lateral. Muy bien, ¿qué tipo de articulación es la tibio-peronea astragalina? Es troclear. La subastragalina es plana. La astrágalo-calcáneo navicular es esferoidea o enartrósica. El resto son planas. Vean, acá hay 2 articulaciones muy importantes. Uno que es la articulación transversa del tarso, también llamada articulación de Chopard. Esta es la articulación de Chopard. ¿Quiénes forman la articulación de Chopard? Astrágalo navicular, calcáneo, cuboides. Esta es la articulación de Chopard. Y acá vean, esta es la articulación de Lisfranc o tarso-metatarsiana. La articulación de Lisfranc. ¿Quiénes forman la articulación de Lisfranc? Los 3 cuneiformes con el cuboides y los metatarsos. Esta articulación es la articulación de Lisfranc. Esta de Chopard, Lisfranc. ¿Ok? Muy bien. De la misma manera, Chopard, Lisfranc. Esta es una radiografía para ver la articulación tibio-peronea astragalina. ¿Qué tipo de articulación es? Troclear. Articulación tibio-peroneo astragalina, troclear. Articulación tibio-peroneo astragalino, troclear, ¿no?
todos los ligamentos que van a reforzar a estos tipos de articulación. En el pie también hay músculos, también hay vasos, hay nervios, ¿no? El pie se divide en dos partes anatómicamente, dorso y planta. En la parte dorsal hay dos músculos, el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo, irrigados por la arteria tibial anterior, inervados por el nervio peroneo profundo. La parte plantar está formado por músculos. ¿Se acuerdan en la mano cómo se dividían los músculos? ¿Se acuerdan los músculos de la región tenar, hipotenar y los músculos de la palma? Acá algo similares. Entonces, hay músculos dependientes del dedo gordo que son tres: abductor del dedo gordo, flexor corto del dedo gordo y aductor del dedo gordo. ¿Qué cosa no hay? Lo que hay en la mano, el oponente, pues, ¿no? El oponente no hay, ¿no? Esto de acá en el pie no pueden hacer. En el pie no pueden hacer esto, porque no tenemos el músculo oponente. Entonces tenemos el músculo, los músculos plantares son el flexor corto de los dedos, el músculo cuadrado plantar, o también denominado músculo de Silvio, los lumbricales, los interóseos plantares y los interóseos dorsales. Los músculos del dedo pequeño son dos, ¿no? Abductor del dedo pequeño y flexor corto del dedo pequeño. Los nervios inervados por la parte plantar, ¿no? El nervio plantar medial y nervio plantar lateral, que son ramas del nervio tibial. Y las arterias irrigadas por la arteria plantar medial y plantar lateral, ambas ramas de la arteria tibial posterior, a su vez rama de la arteria poplitea, ¿no? En la región dorsal tenemos dos músculos. Este es el músculo extensor corto del dedo gordo y extensor común de los dedos. A este músculo también se denomina músculo pedio. Músculo pedio. En la región plantar se dividen músculos de la región del dedo gordo, músculos plantares propiamente dichos y músculos dependientes del dedo pequeño. Los músculos del dedo gordo son tres, ¿no? Que es el abductor del dedo gordo, tenemos el aductor del dedo gordo y flexor corto del dedo gordo. En la parte plantar tenemos los músculos flexor corto de los dedos, músculo plantar delgado, los lumbricales y los interóseos dorsales y plantares. Los dos músculos de la región del dedo pequeño son el abductor del dedo pequeño y el aductor del dedo pequeño. Esos son todos los músculos de la región de la planta de los pies. Ahí están los interóseos, los lumbricales, ¿no? Y muy bien. ¿Alguna pregunta?